En este video veremos balanceo de ecuaciones químicas, método reducción-oxidación, también conocido como redox. Las reacciones de oxidación-reducción son muy importantes para nuestra vida cotidiana. La energía que necesitamos para realizar cualquier actividad la obtenemos de procesos de oxidación-reducción, como el metabolismo de los alimentos, la respiración celular. Además, son responsables de procesos como la corrosión de los metales. Las reacciones de redox se utilizan en infinidad de procesos, especialmente en el campo de la industria, en la generación de energía eléctrica, como las pilas electroquímicas, o el proceso inverso, llamado electrólisis, es decir, a través de la electricidad, provocar reacciones químicas que son espontáneas, de gran utilidad para la obtención de metales y otras sustancias de gran interés social. También son de gran utilidad para la labor policíaca, ya que una reacción de este tipo entre el ion dicromato y el alcohol etílico es la que permite determinar con gran precisión el grado de alcoholemia en los conductores. Para comprender la metodología reducción-oxidación conocida como redox, es necesario retomar conceptos vistos anteriormente y que repasaremos conforme avancemos en el tema. El primero de estos es el de electrón, que recordemos es una partícula subatómica con carga negativa. El segundo concepto para recordar es número de oxidación o estado de oxidación, que es el número que se asigna a cada átomo e indica los electrones que participan en una unión química. Tiene signo. Si en una unión iónica tiende a ganar electrones, el signo es negativo, y si tiende a perderlos, el signo es positivo. ¿Y por qué razón la ganancia o pérdida de electrones involucra cargas positivas y negativas? Como ya mencionamos, el electrón es una partícula subatómica con carga negativa. Por esa razón, cuando un átomo gana un electrón, lo que está ganando es una carga negativa y por lo tanto un número de oxidación negativo, mientras que el átomo que pierde un electrón está perdiendo una carga negativa, adquiriendo de este modo una carga positiva y por lo tanto un número de oxidación positivo. Por ejemplo, en el fluoruro de magnesio, el magnesio, al ser un metal, tiende a ceder sus electrones de valencia, que son 2, por lo que adquiere un número de oxidación positivo de 2. Mientras que el flúor, con sus 7 electrones de valencia, al ser un no metal y sobre todo el más electronegativo de los no metales, tiende a ganar un electrón en su capa de valencia para alcanzar el octeto estable, por lo que adquiere un número de oxidación negativo de -1 para cada flúor. Por último, para entrar en la aplicación del método de balanceo de ecuaciones químicas por el método redox, es necesario aprender dos conceptos nuevos relacionados con el de número de oxidación, que es reducción y oxidación. La reducción es un cambio químico en el que un átomo o grupo de átomos gana electrones. Dicho de otra forma, es la reacción en la que un átomo gana cargas negativas, por lo que reduce su número de oxidación. Mientras que la oxidación es un cambio químico en el que un átomo o grupo de átomos pierden electrones, o bien es la reacción en la que un átomo pierde cargas negativas, por lo que aumenta su número de oxidación. Aplicando estos conceptos en una recta de oxidación, cuando el número de oxidación se reduce o se hace hacia el lado de los negativos,
es porque está ganando cargas negativas, esto es, ganando electrones. Y por lo tanto, cuando el número de oxidación aumenta o se hace hacia el lado de los positivos, es porque está perdiendo cargas negativas y por lo tanto se experimenta oxidación. Una vez identificados el átomo que se reduce y el que se oxida, se puede determinar quién de ellos es el agente oxidante y cuál el agente reductor. En concepto, el agente oxidante capta electrones, aumentando su carga negativa, y consigue la oxidación de otra, mientras que el agente reductor cede electrones, aumentando su carga positiva, produciendo la reducción de otra. En pocas palabras, el átomo que se reduce origina la oxidación, por lo que se considera el agente oxidante, y el átomo que se oxida favorece la reducción del otro átomo, por lo que se considera el agente reductor. Balanceo de ecuaciones químicas por el método reducción-oxidación redox. Este método se basa en que el aumento total en el número de oxidación de los átomos que se oxidan ha de ser igual a la disminución total de los números de oxidación de los átomos que se reducen. Por tanto, el número de electrones que se gana o se pierde debe ser el mismo. Para cumplir con este postulado, se siguen los siguientes pasos. 1. Escribir la ecuación química, si es que se requiere. Según sea el caso, el ejercicio puede solicitar que con base en los reactivos completes la ecuación del lado de los productos, o puede solicitar que mediante los nombres de los compuestos escribas la ecuación química. O bien, el ejercicio puede que ya te proponga una ecuación química en particular, como es en este caso, donde el dicromato de potasio con agua y azufre elemental reaccionan formando dióxido de azufre más hidróxido de potasio y óxido de cromo 3. 2. Escribir los números de oxidación de todos los átomos de los compuestos involucrados en la reacción química y con base en las reglas de los números de oxidación. En la parte de arriba de la ecuación química escribiremos los números de oxidación y en la parte de abajo las cargas totales. Esto con la finalidad de no confundir los números de oxidación con las cargas totales, que nos ayudan a conocer los números de oxidación de los elementos que conforman al compuesto. Empecemos con el dicromato de potasio. El átomo de potasio solo tiene un número de oxidación, por lo que le corresponde más 1. El número de oxidación más común del oxígeno es menos 2, salvo en el caso de los peróxidos, donde trabaja con menos 1. Por lo que en este caso a todos los oxígenos les corresponde el número de oxidación de menos 2. Con los números de oxidación sacamos las cargas totales. Potasio más 1 al ser 2 átomos, cargas totales más 2. Oxígeno con número de oxidación menos 2, al ser 7 átomos de oxígeno, tienen menos 14 cargas totales. Como sabemos en los compuestos neutros, la sumatoria de las cargas totales debe ser igual a 0, por lo que 2 positivas y menos 14 negativas es igual a menos 12. Por lo tanto, el cromo debe de tener 12 cargas positivas para neutralizar las 12 negativas. Pero como son 2 cromos, con las 12 cargas positivas entre los 2 cromos nos da un número de oxidación igual a más 6. Pasemos ahora al agua, donde el oxígeno menos 2 y el hidrógeno más 1, al ser 2 hidrógenos, en total más 2. El siguiente es el azufre.
Recordemos que los elementos solos o los elementos diatómicos como el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo, yodo tienen número de oxidación 0, por lo que al azufre le corresponde 0. El dióxido de azufre, el oxígeno es -2, como son 2 átomos, carga total de -4, por lo que el azufre tiene número de oxidación +4. El hidróxido de potasio, potasio +1, oxígeno -2, por lo que el hidrógeno +1. Recordemos que en un compuesto pueden existir varios elementos con estados de oxidación positivos, pero solo uno negativo. Finalmente, óxido de cromo 3, oxígeno, número de oxidación -2. Al ser 3 átomos, carga total de -6, por lo que el cromo debe tener en total 6 cargas positivas entre los dos cromos, por lo que el número de oxidación que le corresponde es +3. Paso 3. Ya identificados los números de oxidación, observar e identificar los átomos que cambiaron de número de oxidación antes y después de la reacción, que en este caso es el cromo y el azufre. El cromo pasó de +6 a +3 y el azufre de 0 a +4. 4. De los átomos que cambiaron de número de oxidación, escribir las hemireacciones o semirreacciones de oxidación y reducción, que no es más que extraer de la reacción inicial los elementos con los números de oxidación que cambiaron, en este caso cromo +6 y después de la reacción cromo +3. Azufre antes de la reacción 0, después de la reacción +4. Nota: los átomos que tienen subíndices en la reacción inicial también se consideran para las semirreacciones y, si es necesario, igualar la cantidad de átomos en la misma hemirreacción mediante coeficientes. Es importante no modificar nunca los subíndices. Paso 5. Se identifica el átomo que se redujo y el que se oxida, y los electrones perdidos y ganados. En este caso, el cromo +6 pasó a +3. Esto ocurre porque está ganando 3 electrones, que recordemos son cargas negativas. Sin embargo, estos 3 electrones pertenecen solo a un átomo de cromo, y en la hemireacción se tienen 2 átomos de cromo, por lo que el total de electrones ganados para el cromo son 6. Para el azufre, que pasa de 0 a +4, esto ocurre porque está perdiendo 4 electrones, o dicho en otras palabras, se está haciendo hacia los positivos porque está perdiendo 4 cargas negativas, por lo que el total de electrones perdidos son 4. Con base en lo anterior, se dice entonces que el cromo se reduce y el azufre se oxida. 6. Complementando el paso anterior, se puede identificar el agente oxidante y el agente reductor. Recordemos que el átomo que se reduce, cromo, origina la oxidación del otro, azufre, por lo que se considera el agente oxidante, que se puede expresar como el átomo con el número de oxidación del compuesto que está reaccionando, en este caso cromo +6, o como el compuesto completo que contiene el átomo que va a sufrir la reducción, que es dicromato de potasio. El átomo que se oxida, azufre, favorece la reducción del átomo de cromo, por lo que se considera el agente reductor, y al ser elemental se puede expresar como azufre con su estado de oxidación 0 o solo como el azufre.
7. Realizar un balance de cargas al igualar el número de electrones perdidos y ganados con base en su mínimo común múltiplo. Para lograrlo, se necesita multiplicar cada una de las semirreacciones. En este ejemplo, entre 6 y 4, que son los electrones involucrados, su mínimo común múltiplo es 12, por lo que tenemos que multiplicar las semirreacciones del cromo por 2 y la del azufre por 3, para obtener como resultado 2 cromo más 6, más 12 electrones, 2 cromo más 3, 3 azufre 0, menos 12 electrones y 3 azufre más 4. Paso 8. Hacer una sumatoria del resultado de las semirreacciones anteriores. El objetivo de esta es observar que efectivamente tenemos la misma cantidad de electrones perdidos y ganados. En este caso se obtiene de la suma 2 cromo más 6 subíndice 2, más 3 azufre 0, más 12 electrones y menos 12 electrones 0, 2 cromo más 3 subíndice 2, 3 azufre más 4. Paso 9. Colocar los coeficientes obtenidos en el paso anterior en la reacción inicial, verificando que el coeficiente corresponda al compuesto que contiene el átomo con su número de oxidación correspondiente. 2 cromo más 6 al compuesto dicromato de potasio. 3 azufre al azufre elemental. 2 cromo más 3 al óxido de cromo 3 y 3 azufre más 4 al dióxido de azufre. En este paso es importante destacar que si a lo largo de toda la reacción aparece un átomo con el mismo número de oxidación en 2 o más ocasiones, el coeficiente obtenido con esta metodología para el átomo en cuestión no se agrega a la reacción inicial. Paso 10 y último. Terminar de balancear por tanteo. Es importante destacar que la importancia de esta metodología no es evidente a primera vista, ya que al terminar de balancear por tanteo nos hace preguntarnos ¿para qué realizar toda la metodología si de todos modos se usa el tanteo? Bueno, pues existen reacciones químicas muy complejas que no son fáciles de balancear por tanteo, por lo que realizar esta metodología nos ayuda a identificar certeramente al menos a uno de los coeficientes de la reacción. Agradecemos tu dedicación y atención. Nos vemos en el próximo video.